Quiero lo primero de todo que hagáis mentalmente una lista de las personas que tenéis ahí guardaditas que cuando pensáis en ellas os sugieren emociones negativas, ¿vale? Buscar así el top 10 y de ese top 10 elegir a una, que todos tenemos uno en concreto, una en concreto, más atascada, ¿vale? Para que según vayamos avanzando el curso y vaya dándoos pistas, vayáis pensando acerca de esa persona o esas personas, pero esa concretamente, para ir quitando todos los nudos que podamos desde el principio, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos el curso. Bienvenidas al curso de Perdona, libera y suelta el pasado. Lo primero que voy a explicar, hay varias cosas que nos atan al pasado, ¿vale? Más o menos a grandes rasgos son tres. Una diríamos que son determinados pensamientos castrantes, frustrantes, que nos empequeñecen, que han sido instaurados por personas o que lo hemos instaurado nosotros. Estaría por otro lado conclusiones erróneas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, y tres estarían anclajes que hemos hecho con personas por no cortar el cordón umbilical con ellas a través de una ofensa de cualquier tipo, más grave, más ligera, y que de una u otra forma arrastramos hasta nuestro presente. Y como el que tiene un pasado conocido tiene un futuro determinable, es importante poder cortar estas lealtades con el pasado, poder cortar estas emociones negativas, etcétera, porque de muchas maneras que luego vamos a hablar nos están condicionando, sobre todo de forma subconsciente, nuestra vida presente y nuestra vida futura. Este modo subconsciente, el que nos afecta, es más importante del que creemos, porque según dice la ciencia, el 95% de las decisiones que tomamos todo el día, el 95%, y estamos hablando de que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios, de las cuales somos conscientes de 4, ¿vale? A no ser que trabajes para ser consciente en cada momento de tus pensamientos, de normal cualquier persona es de los 60.000, pues ponte que se entere de 100 al día. Entonces, teniendo en cuenta que el 95% nos movemos en función del subconsciente, nosotros no sabemos por qué nos gusta más el verde que el azul, el rojo que el amarillo, no sabemos por qué nos gusta más la carne con patatas que el pescado, y no sabemos por qué si nos ponen dos caminos diríamos que es mejor ir por uno que por otro, y no sabemos por qué la misma frase dicha por dos personas reaccionamos de formas distintas ante la misma frase. No sabemos por qué hacemos estas cosas, porque todo esto se mueve de forma subconsciente, pero esta forma subconsciente está funcionando con experiencias, con conclusiones y con creencias o potenciadoras o limitantes. Unas te hacen más grande de lo que eres, una te hace más pequeña de lo que eres. Todo esto está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta combinación de estas tres cosas, las conclusiones equivocadas, los pensamientos castrantes, en este caso creencias limitantes, y las personas de las que tenemos que perdonar del pasado, todo eso hace un cóctel molotov, ¿vale? Y está insertado ahí. Y todo eso nos condiciona cada día en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque un pensamiento genera una emoción genera una acción repetida en el tiempo se convierte en un hábito, y un hábito es lo que marca un destino. Entonces, si nuestras acciones son lo que marca un destino y nuestras acciones vienen por nuestros pensamientos y finalmente todo se mueve desde el backstage, estamos hablando de que estamos fastidiados si no limpiamos el trastero de muertos, básicamente. Porque todos tenemos... como decían los americanos en el revisto que abrías la trampilla arriba, no me acuerdo cómo se llama, pues todos tenemos allí, tenemos un montón de muertos. Entonces, si no limpiamos eso, estamos arrastrando desde ahí un montón de consecuencias sin ni siquiera ser consciente de ello. Vale. Dicho esto, explicaré un poquito más qué significa cada una de estas cosas. Creencias limitantes. Son todos estos pensamientos que tenemos instaurados, tenemos más o menos un 90% de pensamientos básicos clásicos que tiene todo el mundo, ¿vale? Creencias limitantes que son del amor, creencias limitantes sociales, creencias limitantes de la pareja, creencias limitantes del dinero, y creencias limitantes, las más fastidiadas de todas, son las creencias limitantes de uno mismo, que se dividen en tres, ¿vale? Más o menos, para que no meteros mucha cera, las creencias limitantes de uno mismo. ¿Por qué son las más importantes? Porque yo puedo creer, ¿vale? Porque estudio y integro e interiorizo enseñanzas espirituales. Yo puedo creer que el universo es ilimitado. Yo puedo creer que la abundancia se acerca a mí, pero en última instancia esas creencias van a pasar por un filtro que es lo que yo creo de mí misma. Y si esas creencias, que son las de uno mismo, no están bien colocadas, apaga y vámonos, porque no vamos a filtrar nada.
Entonces, aquí ya esto estaría fuera de curso, está en otro curso, que ahora os comentaré si queréis. Pero las creencias de uno mismo serían, la primera creencia, y ya vais analizando cuál de estas tenéis vosotros. La primera creencia sería la imposibilitante. Es aquella creencia que tenemos en la que creemos que las cosas son imposibles, que nosotros no las podemos hacer, que es imposible que nosotros las hagamos, ¿vale? La segunda creencia consiste en que sí creo que es posible, pero yo no puedo. Esto lo hacen otras, ¿vale? Yo no, ¿vale? Es que ha perdido 10 kilos, es que ha montado una empresa y se ha sacado una titulación, eso lo hacen otras, yo no puedo, ¿vale? Y la tercera creencia es la de que yo sí que creo que es posible, yo sí que puedo, pero no me lo merezco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos una de estas tres, vamos a poner que la más común que tenemos es la de, bueno, más común, tampoco, pero vamos a poner, por ejemplo, que tengo la de es imposible, ya puedo pensar que el universo tiene no sé qué, que es imposible, o sea, me lo creo, pero para ti, para mí no. Si luego creo, sí es posible, pero no para mí, pues entonces creeré que el universo es abundante, creeré que hay una capacidad de atracción, pero no para mí. Y si creo que sí que puedo, que sí que lo atraigo, pero que no lo merezco, estamos hablando de que todo se va a pasar por el último filtro, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto serían creencias limitantes, hay unas básicas clásicas y aparte de eso hay las propias, las que uno vive y llega a sus propias conclusiones, ¿vale? Ejemplo que cuento siempre, creencia... estas dos, las conclusiones equivocadas, bueno, lo explican la siguiente, las conclusiones equivocadas y las creencias limitantes muchas veces se mezclan y en otras muchas ocasiones aparece el tercero, que es la persona del perdón que está metida en la historia, por eso son las tres que básicamente nos están anclando. Vamos a pasar a lo siguiente, conclusiones equivocadas. ¿Cuáles son las conclusiones equivocadas? Las conclusiones equivocadas se acaban convirtiendo en creencias limitantes porque hemos sacado de una experiencia una conclusión que no era, ¿vale? Conclusión que no era. Por ejemplo, de los 0 a los 7 años se crea el cerebro del niño. En esos de los 0 a los 7 años, el ser humano no se cuestiona ni a sí mismo ni al entorno, porque está en modo supervivencia, entonces papá y mamá lo saben todo, yo copio, imito y sigo a los que me proveen de alimento, de casa y de protección, y no cuestiono qué es lo que hacen. No es hasta la adolescencia que empiezo a cuestionarme yo quién soy y empiezo a cuestionar quién son los demás, cuando empiezo a cuestionar todo. Pero de los 0 a los 7, que tú necesitas de papá y mamá, tú no te cuestionas. Entonces, una conclusión equivocada que acaba convirtiéndose en una creencia. Pues, por ejemplo, si papá y mamá no se portan bien con el nene o la nena, no le quieren, o le pegan, o le maltratan, o le abusan, o no están nunca en casa, o lo dejan siempre con la abuela, o lo dejan siempre... El niño, la conclusión errónea que va a llegar es a la siguiente. Si papá y mamá no me quieren lo suficiente y son los que más me tienen que querer, a la conclusión a la que llego es que el problema lo tengo yo y yo no valgo. Si papá y mamá no me quieren es que yo no me merezco que me quieran. Entonces es la conclusión que se instaura ahí y te la arrastras toda tu vida, ¿vale? Luego se aprenden otras cosas, en psicología se le llama la indefensión aprendida, ¿vale? Como has aprendido que en determinados momentos no te podías defender, se ha creado un patrón y luego más adelante podrías tener herramientas para defenderte, pero tienes una indefensión aprendida y se te ha quedado un patrón instaurado mal. Todas esas cosas nos anclan a un momento del pasado que a lo mejor incluso esas creencias en ese momento pasado eran funcionales. Tengo un cliente que me decía que había estado enfermo de pequeñito y que en aquella época, estamos hablando de un señor de 60 años, que en aquella época él no sabe lo que tenía, pero que el médico le decía que tenía que estar en cama y que no se moviera. Y entonces el médico le decía, tienes que estar en absoluto reposo. Si te levantas se te van a agujerear los pies. ¿Vale? Una creencia limitante y castrante, ¿vale? Pero en aquel momento era funcional. El niño nos tenía que levantar. Pero ¿qué pasa si esa persona no revisa esa creencia, la sigue arrastrando durante tiempo y de mayor lleva una vida sedentaria, no quiere hacer deporte, no sé qué, porque tiene un miedo instaurado aquí, ¿vale? Pues arrastramos de un punto del pasado. Esto es bastante importante de que nos ancla, pero en 2 horas no da tiempo. Entonces lo separé en 2 cursos. Por un lado, el tercer bloque que es el que vamos a dar hoy, que es el curso de perdón, y por otro lado se llama creencias limitantes que te fastidian la vida, ¿vale? Son todas estas creencias divididas por bloques, os he puesto un montón para que cada uno detecte las suyas y luego un montón de ejercicios para que busquéis las propias vuestras, de vuestra vida, las vuestras propias.
En mi caso, vamos a ponerlo así para que me entendáis, muy polarizado. De chiquitita hasta los 7-8 años, mis papás eran una familia humilde tirando a pobres, ¿vale? En casa de alquiler, no había calefacción, un frío que te cagas, ¿vale? Y mis papás se querían. Llega a los 8 años, empieza a entrar dinero a las puertas, compramos piso, zona residencial, 3 dormitorios, calefacción, cambio de colegio, viene mi hermana, pasamos del 131 al Cadet GSI con pantalla de ordenador, compramos una caravana, 6 meses la caravana en el camping del Pirineo, todos los fines de semana a esquiar, llegaba el verano, un mes entero de vacaciones y yo empiezo a ver que discuten y que se oye divorcio. ¿Conclusión equivocada de la niña que se convierte en una creencia limitante que me ha arrastrado toda mi vida hasta que pude desbloquearla y primero encontrarla y después de bloquearla? Pues pensé que, y no como yo, mucha gente, que cuando el dinero entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Con lo cual, a lo largo de mi vida, estoy segura de que muchos tíos con pasta se me han acertado y automáticamente los he tachado porque he dicho, aquí hay que elegir, o sea, o el amor o el dinero, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, pues empieza a mezclarse ya personas con conceptos, con creencias. Bueno, todo eso sería un curso, ¿vale? Si lo queréis ya me lo diréis porque hay personas también que lo quieren de los presenciales que no se hicieron, pero nos vamos a meter al tema del perdón. Vamos al tema del perdón. Quiero empezar con una frase de Mahatma Gandhi que dice: el débil nunca puede perdonar, el perdón es solo un atributo de fortaleza. ¿Por qué he empezado con esto? Porque casualmente es una creencia limitante. Hay mucha gente que le cuesta perdonar. Muchas veces el perdón cuesta porque el perdón también está cargado de creencias limitantes que tenemos acerca del perdón que además no facilitan la situación de que estemos perdonando. Entonces hay muchas personas que piensan que perdonar es de débiles. Y es todo lo contrario. Hay que tener mucho más valor para perdonar que para guardar la inquina toda la vida, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, como os voy a dar cera, y si no os duele ahora, os dolerá después, y si no os ha dolido en ningún momento, es que habéis venido a pasar el rato, voy a empezar dándoos una chuche, ¿vale? Para que os motivéis, y os voy a dar los motivos por los que deberíamos estar haciendo este trabajo, ¿vale? Vamos a coger con ganas el trabajo de por qué lo hago. Ok. ¿Por qué lo hago? Primera razón. 1. Nos quitamos un peso de encima. ¿Vale? Nos quedamos muy anchos. La primera sensación que se siente es la de alivio. ¿Vale? Así que primer beneficio personal para esto. Segundo beneficio, nos hace mejores personas. ¿Por qué nos hace mejores personas? Porque para poder perdonar debemos tener un código determinado de integridad. Debemos de revisar las cosas y debemos de llegar a tener el valor de solucionarlo. Así que nos saca por nuestra parte la mejor versión. Beneficio número 3. Nos ayuda a reconocer los errores. ¿Vale? ¿Y esto qué? Vale, pues las personas que reconocen los errores tienen, según un estudio científico, mayor probabilidad de ser una persona con éxito. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces la he liado aquí y lo dices públicamente, la he liado, como has pasado un determinado proceso para llegar a la he liado y el proceso es el siguiente: 1, autoevaluación. Hay gente que no se autoevaluaciona nunca. Es una relación equilibrada, o sea, tú siempre tienes la culpa, yo siempre tengo la razón y aquí no hay nada que evaluar, ¿vale? Pero date que hay algún loco que nos da por autoevaluarnos, ¿no? Y decir, ¿esto qué tal está? Si te evalúas, te parece que esto se podría haber hecho mejor, decides tener el valor de dar la cara y decir, oye, mira, me equivoqué aquí, lo siento, esta persona es mucho más difícil que vuelva a cometer ese error que una persona que no lo reconoce. Las personas que no reconocen los errores están condenados a volver a cometerlo. ¿Vale? Entonces las personas que reconocen sus fallos tienen más probabilidades de éxito. Cuarta ventaja, mejora nuestra convivencia con los demás. Hombre, esto tampoco hace falta explicarlo mucho. Que nos mejora la convivencia. Pues todo lo que sea no tener un roce con alguien es un fresquito que te das, porque cuando estás con alguien de uñas o estás enfadado o estás molesto, coincidir con esa persona en el mismo autobús, en la misma sala, es incómodo que te cagas. Entonces, básicamente, es que es vivir con tranquilidad.
5. Contribuye a la salud física y mental. Venga, vamos con pruebas médicas para que seáis conscientes todo lo que significa tener ahí atrás anclado algo que no hemos perdonado, ¿vale? Porque pensamos muchas veces que no nos está pasando factura. Pensamos muchas veces que como es algo de lo que no nos acordamos muy pocas veces de esa persona o esas personas, pensamos que no está ocurriendo nada. Y sí está ocurriendo todo el tiempo. Y ya no solamente las acciones que hacemos están condicionadas por eso, sino que además, digamos que es como un run run que está ahí encendido todo el tiempo y se está recalentando el sistema. Entonces, voy a daros científicamente cómo está comprobado en cada sección de nuestro cuerpo, cómo nos afecta el no pedir perdón. Para empezar, ya sabéis que el cuerpo es psicosomático, psico de cerebro, somático de cuerpo, y cualquier cosa que pensamos, que sentimos, etcétera, se va a somatizar en nuestro cuerpo. Así que aunque nosotros no seamos conscientes, si está en el subconsciente, está dentro nuestro y por lo tanto más pronto que tarde de alguna manera se va a somatizar. ¿Cómo afecta el perdón o la falta de perdón a nuestro cuerpo? Punto número 1. ¿Cuáles son las 3 enfermedades mentales del siglo XX? Las 3 enfermedades por goleada del siglo XX son la ansiedad, el estrés y la depresión. Vale. Las 3 son excesos de algo. Eso es lo que tienen en común. ¿Excesos de qué? La ansiedad es un exceso de futuro. El estrés es un exceso de presente. Y la depresión es un exceso de pasado. Con lo cual, a lo primero que va a afectar el que tengamos cosas sin perdonar es a más probabilidad de tener depresión. De hecho, ya os lo digo, todas las personas que conocéis que tienen depresión, le podéis diagnosticar sin echar las cartas ni nada, Pati, le puedes diagnosticar que está enganchada en el pasado. Y te voy a decir, ostras, ¿y cómo lo sabes? Y entonces le diré lo que tú, que te leo la mente. ¿Sabes? Depresión igual estar anclado en el pasado. Y además esa persona cuando se lo dices, enseguida sabe el qué. Y normalmente suele ser o tema de un ex marido, una pareja, o tema de un duelo que no ha superado, o tema de, bien, una situación muy grave que le pasó familiar o laboral, etcétera, hace X tiempo que mal me trataron, cómo me pudieron hacer esto, y sigue enganchado ahí. Además, saben perfectamente en qué zona es. Eso es la depresión. De hecho, si sanan eso, la depresión desaparece. La ansiedad, la gente que tiene ansiedad ya le podéis decir, estás preocupado por algo que aún no ha sucedido y que no sabes cómo vas a resolver. Correcto. Y el estrés, un presente mal gestionado. Estás hasta arriba de acciones, tienes más acciones que hacer que tiempo. Entonces, superpones actividades y no te da la vida, ¿verdad? Sí, pues ya está. Entonces, a lo primero que nos va a ayudar el tema del perdón es a disminuir la probabilidad de coger depresión y otras enfermedades, porque ¿qué pasa? Que el pasado condiciona el presente y el presente condiciona el futuro, así que es fácil que la gente te coja pues, una oferta de 3. Y ya que me cogía la depresión, pues sufro ataques de ansiedad y de pánico y total, ya si me pongo a pensar el futuro con la mierda de pasado que tengo, pues lo pronostico y ya me entra la ansiedad. Y así ya compro el paquete que es más barato, un 3x1. Vale. Más ventajas del tema del perdón. ¿Qué creéis que es lo primero que pensamos cuando por fin hemos perdonado a una persona que nos ha hecho o cuando por fin soltamos el concepto que nos queda de nosotros o cuando por fin nosotros pedimos perdón? El primer concepto que nos queda es de ole tú, ole tú. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda? Al autoconcepto. ¿Y el autoconcepto a qué nos ayuda? A eso que es el mal interior emocional del siglo XXI. Hemos hablado de las enfermedades del siglo XXI más famosas. Ahora, la carencia emocional ahora del siglo XX es la falta de amor propio. La falta de amor propio viene por la falta de autoestima. Estima es cariño, amor. Falta de autoestima, falta de quererse a uno mismo, ¿vale? Hay que hacer cosas exteriormente. Esto de hay que quererse como uno es, escúchame, si eres un ladrón, un timador y le quitas el dinero a madres de 18 años, pues es que no puedes tener buen autoconcepto, es que te vas a la cama y te sientes una mierda, haces bien. O sea, esto de quiérete como eres, no. Mira cómo eres. Pregúntate si estás contento con lo que quieres ser. Piensa que puedes tunearte como te dé la gana y mira si lo podemos mejorar. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer acciones que vayan en la misma dirección de mejorar nuestras características emocionales y mentales. Entonces, cuando nosotros conseguimos perdonar o cuando nosotros perdonamos, mejora nuestro autoconcepto y automáticamente mejora nuestra autoestima y automáticamente nos queremos más
porque decimos, así sí, así da gusto, claro que sí, ¿vale? Datos médicos dicen que las personas que no perdonan tienen más alto el ritmo cardíaco. No hace falta que os comente las desventajas de un ritmo cardíaco alto. Es como estar metiéndole kilómetros al coche, ¿vale? O sea, tenemos unos X latidos que va a dar tu corazón y cuanto más latidos des, pues más corta va a ser la vida, básicamente. Pruebas. Estudios que se hicieron en investigadores de Duke University Medical Center hicieron un estudio con 61 personas que habían entrado con dolores crónicos tipo fibromialgia, dolores crónicos de espalda, ¿vale? Severos. Y se les hicieron trabajos del perdón. Llegaron a la conclusión de que las personas que eran propensas a perdonar y a transigir, esas personas les había bajado el umbral del dolor. O sea, sé que las personas que más les duele el cuerpo y más les duele todo, tienen ahí su cuerpo diciéndoles, ¿quieres soltar el peso que no es tuyo? ¿Quieres soltar ya la mochila llena de piedras? Los dolores de espalda, vistos desde la hemodecodificación, depende de qué zona, si es arriba, si es estrés, si es nada, pero siempre es llevar carga que no es nuestra. Suelta. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué en las series Asterix y Obelix va Obelix siempre con un menhir cargado en la espalda, sin sentido, a todas partes? Pues somos nosotros, todo el rato, haciendo esto. ¿Vale? Entonces, perdonar baja el umbral del dolor de cualquier enfermedad. Otro beneficio, reduce la presión arterial. Personas medidas la presión arterial antes de ejercicios de perdón y después del ejercicio de perdón, se demuestra que baja la tensión arterial cuando se perdona. Otro beneficio, sexto beneficio, extiende la vida. ¿Esto cómo se puede saber? Pues muy fácil. Esto es el gran genio, que yo lo admiro, de Joe Dispenza, que ha compaginado el mundo espiritual con la ciencia, la neurociencia, la epigenética, etc. Y ha invertido un montón de miles de euros en hacer investigaciones para mezclar los dos campos, para que se pueda ver, cosa que empezó a decir Einstein, que los dos campos se pueden mezclar, porque al final es que todos dicen lo mismo, y la física cuántica dice lo mismo, y de hecho ya se ha reconocido que existe vida detrás de la muerte, y ya se ha reconocido que Dios existe, entre otras cosas porque hay una ley de la ciencia que dice que si algo no puedes demostrar que no existe es porque existe. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente vienen a decir esta gente que invierte mucho dinero en convencer al resto de que las cosas están unidas. Entonces, ¿qué ha hecho Joe Dispenza? Joe Dispenza ha hecho comprobaciones de más de, creo que eran 8.000 casos de estudio genético y no sé cuántos, no me acuerdo ahora, de estudio a través de escáneres cerebrales en eventos que hace él de 4 días con meditaciones del perdón, ¿vale? Y a nivel de la genética ha descubierto lo siguiente. En la cadena de ADN, cuando acaba la cadena de ADN, hay un trocito que se llaman los telómeros. Es un trocito que parece que es un trocito de cuerda. Ese telómero es lo que nos da, nos dice la edad biológica que tenemos. Sería como mirar un coche, de qué año lo has comprado, hace 3 años, y luego vas y miras el kilometraje, cuántos kilómetros ha hecho, ¿vale? Pues bueno, esa edad biológica del coche, que es lo que marcan en los kilómetros, son nuestros telómeros. ¿Por qué lo marcan los telómeros? Porque cada vez que se hace una duplicidad celular de nuestro cuerpo, duplicamos todas las células, se necesita un pequeño trocito de telómero para hacer la duplicación. Con lo cual, cuantas más duplicaciones, más años hemos vivido, supuestamente. Pero ¿por qué hay personas con 50 años que su edad biológica según el telómero son 40 y personas de 50 que según su telómero son 60? Si has hecho las más duplicidades, pues ahí es donde entra la epigenética. O sea, sé que hay muchas cosas a tu alrededor que condicionan cómo de lento o de rápido envejeces. La epigenética lo que estudia es todo el entorno que no es la propia genética congénita de tu mamá. Desde el momento que tienes emociones y pensamientos se considera epigenética, en qué trabajas, en dónde vives, en qué ciudad, en qué trabajo, cuántas horas duermes, qué tal duermes, qué deporte haces, dónde viajas, eres de montaña, eres de playa, qué relaciones familiares tienes, todo eso es epigenética, ¿vale? Pues la epigenética condiciona la genética, por eso la genética no es definitiva. Entonces, hizo pruebas del perdón con gente que le había mirado genéticamente y descubrió que la gente que había trabajado el perdón, absolutamente todo el mundo había ganado en longitud de telómero. Había casos, el 60% había ganado tiempo.
Luego ya pocos casos habían ganado hasta 10 años de vida en el telómero, en 4 días. Entonces, perdonar alarga la vida, el rencor acorta la vida. Luego decimos, ¿por qué con los mismos años uno tiene más telómero y otro menos? Pues porque eres más rencoroso, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿vale? ¿Qué más beneficios nos da? Previene momentos incómodos. Cuando tenemos con alguien unas redencillas, tener que estar pensando, anticipándonos a ver si lo evito, a ver si llego media hora antes para no cruzarme con él, a ver si no está en la misma puerta del colegio, a ver si no sé qué, y luego ya no digamos que compartamos un entorno social en común que en algún momento o esa persona o de su entorno, su mamá, su primo, su amigo, su cuñado, me lo voy a encontrar. Esto no es vida, ¿vale? El que nada debe, nada teme. Y cuando tú con todo el mundo tienes las cuentas limpias y puedes ir a cualquier sitio sin estarte preocupando de quién o cuándo o cómo, el punto número 1 es un alivio, ¿vale? Otros beneficios del perdón. Mejora el estado de ánimo, obvio. 2. Baja la sintomatología psiquiátrica. 3. Disminuye la rabia o incluso desaparece, porque la rabia es una de las emociones que vienen asociadas con el tema del perdón, dependiendo en qué etapa estamos. El perdón se consigue en mejores duelos. Después de perdonar, la gente que perdona es capaz de hacer mejores duelos, y los duelos no solamente son los fallecidos, las separaciones de pareja se consideran duelos, de hecho pasan las mismas 5 fases que un fallecimiento, se consiguen mejores duelos, por lo tanto mejores cierres de relaciones y por lo tanto disposición a mejores relaciones futuras. Todo eso en el mismo paquete. ¿Qué más se consigue? Bajar el riesgo cardiovascular. Y por ejemplo, es útil en procesos como, que ya hemos dicho, la ansiedad, es útil en situaciones de abuso de sustancias, en desesperanza, en la autoestima, en el estrés postraumático, disminuye la culpa, disminuye la gravedad de la transgresión. Este punto es muy importante, disminuye el consumo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que nos está ocasionando el tener cosas que no hemos gestionado emocionalmente correctamente y están ahí aunque no nos acordemos, no estamos pensando en ello todos los días, pero está ahí, nos está desgastando el sistema nervioso. ¿Qué es lo que ocurre cuando está desgastando el sistema nervioso? Pues que es como cuando a veces el teléfono no se nos gasta muy rápido la batería. Y cuando miramos por qué es, en algún clean limpia, de esto que te limpia el te dice que es que hay aplicaciones en uso. Y tú dices, pues si no estoy utilizando el WhatsApp, ni el YouTube, ni nada, pero te dice que hay aplicaciones en uso. Le das a detener todo y deja de consumirte la batería. Bueno, pues todo eso es lo que nos pasa a nivel subconsciente cuando no limpiamos todo eso, que tenemos un nivel de energético mucho más bajo del que tendríamos si liberáramos. Pueden ser muchas cosas, pueden ser el perdón, puede ser la alimentación, pueden ser los ayunos, pueden ser el ejercicio, pueden ser los pensamientos, las emociones, va todo en un paquete, pero en la cantidad de energía que yo tengo ahora, con la cantidad de energía que tenía, por ejemplo, hace 10 años, yo ahora soy incombustible con lo que era antes. Yo ahora no suelo sentirme cansada. Nunca. Yo estoy espitosa todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde. ¿Qué más ventajas tiene? Una muy buena, que el perdón contacta con la bondad genuina del ser humano y con la tuya propia. ¿Vale? Entonces, bueno, esta pequeña chuchería es para motivaros de por qué deberíamos hacer este trabajo. ¿Vale? Creo que es un poco de todo. Son los beneficios que tiene no tener rencor más las ventajas que tiene haber perdonado, porque son 2 paquetes. Vale, vamos a empezar. Este bloque se llama explicaciones terapéuticas concretas para clarificar el perdón. Estas son las primeras explicaciones que daría un terapeuta, porque van a empezar ahora ya a salir las primeras creencias limitantes que tenemos acerca del perdón. La primera cosa que os diría a un terapeuta en la terapia del perdón, por cierto, deciros que la terapia del perdón hace tiempo era algo exclusivo de la gente espiritual, de los hierbas, gracias a Dios, en las nuevas tendencias de intervención psicológica que me saqué, por fin meten cosas como la terapia del perdón. Hasta hace poco no entraba en la psicología, era una hierbada, pero ahora ya han visto que funciona y ahora sí lo contemplan legalmente la psicología. Vale.
Lo primero que te diría un terapeuta es, entiendo que no tengas claro el tema de perdón, entiende que no es una obligación sino una posibilidad, ¿vale? O sea, libre albedrío. Aquí podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Pero como hay que poner conciencia a todo lo que hagamos, vamos a decidir que no quiero perdonar. Si es lícito, si se contempla, si está perfecto, pero sé consciente de qué te implicaría si lo hicieras y qué te implica si no lo haces. Pongámosle conciencia y ahora se nos permite elegir, pero por lo menos con la sabiduría de saber qué estamos haciendo. Yo si aparco mal, quiero saber que estoy en un sitio de carga y descarga. ¿Que decido con un par aparcar? Pues vale, asumo si me pillan los 90 euros. Pero lo que no me gustaría es aparcar y no saberlo. ¿Vale? ¿Que lo quieres hacer? Muy bien, ponle conciencia, lo sabes, lo quieres hacer, pues ole tú, pues tira para adelante. ¿Vale? Entonces entender que no es una obligación, es una opción. La segunda aclaración sería que el terapeuta entiende, yo entiendo que sea más fácil si el ofensor pide perdón. Yo he estado en esa situación. Es más fácil si el ofensor pide perdón. ¿Vale? Y además estás en tu derecho de esperarlo. Estamos en el derecho de esperarlo, pero hay que entender una cosa. Ya sabemos que es más fácil si nos pide perdón, pero tenemos que entender que depende de la magnitud del agravio que nos hayan hecho. Tenemos que entender que si esa persona fuera capaz de pedir perdón, de hacer una autoevaluación de lo que ha hecho y tener valor de dar la cara y pedir perdón, seguramente si fuera ese tipo de persona no habría hecho lo que os ha hecho. Yo este trabajo, para los que no lo sabéis, Carmen, porque no sé si tú lo sabes, y bueno, para ti no sé tampoco, tengo vídeos en el canal de YouTube de entrevistas de radio hablando de mi gran experiencia del maltrato físico. Yo soy mujer maltratada física y psicológicamente, con lo cual he tenido que trabajar bastante en este tema. Claro que una persona que hace esas cosas podemos partir de la base de que no tienen la capacidad de pedir perdón ni la capacidad de autoevaluación. Entonces, no podemos estar a expensas de que nosotros soltemos toda la mierda que tenemos que nos está costando la salud dependiendo de que el otro haga algo. No podemos depender de eso. ¿Que estamos en nuestro derecho de sentirnos dolidas? Es tu derecho, pero tú sabrás cómo te estás cargando con ese derecho que tú te estás dando, porque en el pecado está en la penitencia y tú tienes derecho a cargar con el menir todo el día aquí, pero si luego te duele la espalda, entiende que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, el problema de estar esperando que nos pidan perdón, el problema de estar esperando que no queremos renunciar a este dolor, es que cuando focalizamos fuera, todo lo que se focaliza fuera, al final pasa factura. ¿Por qué? Porque si yo focalizo fuera en que me tienen que pedir perdón, está muy bien porque yo me relajo y yo digo, si no me lo piden yo no tengo por qué perdonar, es muy cómodo, no tengo que hacer nada, perfecto. Pero es que le has entregado tu poder a la otra persona. Sin embargo, si yo considero que aquí es el primer creencia limitante que tenemos del perdón, el perdón, el otro no existe. El otro es una parte de la ecuación que no está en el perdón. La otra persona no pinta nada en la ecuación. El perdón es algo personal, es una decisión, es interior y no necesita del otro. No necesita ni que me lo pida, no necesita que se lo merezca, no necesita que esté presente y ni siquiera necesita que yo se lo diga. En el perdón es la primera creencia limitante. El otro está fuera de la ecuación. Somos yo y después yo. Yo me lo como y yo me lo griso como Juan Palomo. ¿Ok? Primera creencia limitante. Entonces, ¿qué derecho tienes? ¿Que es normal? Sí, pero que si dependes de eso, estás fastidiada. No dependes de que te lo pidan para perdonar a alguien. Siguiente explicación que te daría un terapeuta. Te recuerdo que la posibilidad del perdón es un proceso que realizas por ti y para ti. O sea, sé lo que acabamos de decir. En el perdón, el otro está fuera de la ecuación, no pinta nada. De hecho, habéis visto que he dado no sé cuántos razonamientos para tener perdón, he dado como 7 y en ningún momento he hablado del otro. Todos los beneficios he dicho que me los da a mí. Entonces, si todos los beneficios me los da a mí, ¿qué pinta el otro en esto? Si lo hago es para mí. Si lo hago es para tener mejor ritmo cardíaco, mejor sueño, mejor autoestima, mejor carácter, menos intensidad con el dolor, menos impacto del agravio, para estar más feliz, para tener más energía, para tener la vida más larga. Pero el otro no ha aparecido en ningún momento en los beneficios, ¿vale? Entonces, es una decisión por ti y para ti. O sea, es algo que te regalas a ti. Es un regalo que tú te haces.
porque hasta ahora, si no lo has hecho, te has estado fastidiando. Yo siempre explico lo siguiente. La primera vez que te ocurre algo, la responsabilidad, vamos a hablarlo así, sin darle una vuelta espiritual de por qué nos ocurren las cosas. La primera vez que te llevas una hostia, en mi caso, la primera vez que te llevas una hostia a mano abierta sin verla venir, vamos a poner que la culpa, por llamarla de alguna manera con etiquetas, la tiene él. Pero a partir de ahí, las siguientes 100 que tú te quedas, la tengo yo. Vale. Si nos ha pasado algo en el pasado, la primera vez que nos ha pasado, vamos a poner que la responsabilidad la tiene él. Vale. Y todas las veces de tu vida que has seguido sin perdonarlo, sigues anclada en el pasado, te estás destrozando la vida, te estás haciendo creencias limitantes, te estás haciendo daño cada vez que lo recuerdas, te estás generando pensamientos de baja vibración, que está bajando tu vibración, te lo estás haciendo tú. Esa eres tú la responsable. Entonces es algo que tienes que cortar para ti, por tu beneficio, o sea, te haces ese favor. El otro no pinta nada, te haces el favor de decir, bueno, ya está bien, con una que me haya pasado ya tengo bastante. No voy a seguir castigándome. ¿Qué pasa? ¿Que he tenido poco? He tenido poco con lo que me ha hecho, que voy a seguir castigándome los siguientes 30 años. Entonces, el perdón es algo que haces por ti y para ti. En la ecuación el otro no pinta absolutamente nada. Tú decides qué día le perdonas, decides qué día no le perdonas y te lo regalas. El perdón es un regalo que te haces. Te puedes comprar un conjunto de lencería o puedes decidir perdonar a alguien. Son dos regalos igual de válidos que te puedes hacer para quererte. ¿Por qué? Si yo mantengo resentimiento al otro no le da ni frío ni calor. Y si yo perdono al otro no le da ni frío ni calor. El otro ni siente ni padece, ni cuando le tengo rencor ni cuando le perdono. A él no le afecta. Si la mayoría de las veces que las personas que no hemos perdonado, el 98% de las veces no estamos con esa persona ¿qué sabe en qué pensamos cuando vamos a la cama? A él no le da ni frío ni calor, a mí sí. A mí sí. Entonces, igual que no hago nada teniéndole rencor, a él tampoco le hago nada cuando lo perdono. No tiene ni por qué saberlo, si tengo una o tengo otra emoción. Pero mi cuerpo sí que lo sabe. Siguiente explicación. Explicarle también que el perdón es una herramienta muy potente que te permite liberarte de la carga que supone seguir enganchada al ofensor. ¿Os dais cuenta que mientras tenemos rencor en momentos puntuales X viene al recuerdo y viene la emoción, que por cierto nos baja la vibración y por lo tanto la ley de atracción también está ahí al chup chup, ¿vale? O sea que nos llevamos la interconexionada. ¿Estamos conectados a esa persona? Que yo no quiero nada con esa persona, que tengo que cortar, que le deseo que le vaya muy bonito y ya está, me liberé. Seguimos enganchadas, mientras no perdonemos, seguimos con un hilo invisible atadas a esa persona. O sea, sé que necesitamos liberarnos. ¿Eres consciente? Vale, ¿eres consciente que mientras no sueltes el recuerdo, el resentimiento, el dolor, todo eso que llevas en la mochila, eso te hace víctima por segunda vez? La primera vez fue él, pero la segunda lo estás haciendo tú. Y la tercera y la cuarta. Esa eres tú. 6. Quiero que ahora que me abráis el micro y me penséis en vuestra persona principal y me digáis cuál es vuestra emoción principal que habitáis cuando pensáis en ella. O si tenéis dos más o menos en las que os movéis. Quiero saber cuál es vuestra emoción más o menos en las que más habitáis cuando pensáis en ella. Que si pensáis mucho rato podéis tener diferentes, ¿no? Pero las que más habitáis respecto de esa persona en concreto. Vale, tengo que deciros entonces, en el caso de vosotras dos, si estáis en el mismo equipo, que lo que más suele pasar es que emociones, por ejemplo, como la rabia, el odio, el resentimiento, etcétera,
son emociones primarias. Las emociones primarias no son las que deberíamos alcanzar para conseguir el perdón. Esas emociones primarias están haciendo una función psicológica de protección, decepción y tristeza. Perfecto, Virginia. Virginia me escribe decepción y tristeza. Vale, en el caso de Virginia, Virginia está en las secundarias. Ahora os explico la diferencia. Las primarias tienen un objetivo psicológico. Nuestro cerebro tiene una misión que es la de supervivencia. Entonces, lo que hacen las primarias es que nos dan una falsa sensación de poder. Mientras nosotros tenemos sensaciones como la rabia, el odio, el resentimiento, la venganza, el enfado, el enojo, el te arranco la cabeza, mientras tenemos eso, no estamos en contacto con las verdaderas emociones que son las secundarias y nuestro cerebro está intentando evitarlas. Entonces, para conseguir perdonar, todavía tenemos que bajar a las de verdad. Vamos a poner un caso. Si a mí mi marido me engaña, la primera emoción que va a tener la mujer, y de ahí los asesinatos por locura transitoria, es de venganza, de resentimiento, de enfado, de mi cerebro está haciendo esas emociones para que yo no entre en contacto con las auténticas porque son demasiado dolorosas. Las emociones secundarias que se están escondiendo detrás, porque mientras yo estoy enfadada, no me duele. Duele cuando llego a las secundarias y eso es lo que estoy intentando evitar. Así que tengo que deciros a las que tenéis este tipo de emociones que todavía no habéis empezado a hacer el duelo de verdad de la emoción. Hay que pasar de la primaria a la secundaria para luego empezar a perdonar. ¿Cuáles son las emociones secundarias que son las que está evitando que tu cerebro que toques porque es demasiado doloroso? Pues emociones como la vulnerabilidad, la injusticia, la sensación de indefensión, la incapacidad, la fragilidad, el dolor, el miedo, la culpa, la vergüenza, esas son las que duelen. ¿Vale? Entonces, en el caso de Virginia, Virginia ya ha pasado a la tristeza, ya la ha tocado, ya ha pasado, yo la conozco, sé que ya tuvo la rabia, la ira, el enfado, ya las tuvo y después de eso ha absorbido y ha entrado en contacto con qué tristeza, qué pena de todo lo que me ha pasado, de todo. Ah, sí, Pati, habla, no me pidas permiso, abre el micrófono e interrúmpeme. Siempre que sí, que sí. Sí. No sucede nada, lo único que como estás en la fase del sentimiento, porque luego os explicaré las fases y son en total 5 fases para el perdón. Estás en la fase de sentir, que te puedes mover de A a B, de B a A, pero que sigues en la fase 1. Entonces no pasa nada, lo que tiene que pasar es que tenemos que hacerlas todas para llegar a perdonar. Tengo que explicar que los casos en los que las personas que te han agraviado siguen en nuestra vida y normalmente el caso que más se da es nuestro expareja y como es el padre de nuestros hijos tenemos que seguir tratando con él, es el que más se suele dar, o papá o mamá y sigue ahí. Tengo que decir que uno es el precio que hay que pagar por tomar mala decisión de si es el padre de tu hijo, 2, si es el caso de tus padres. Familia, aquí venimos solos, morimos solos, podemos hacer un stand-by tranquilamente, o sea, es que no hay nada. En el caso de un padre, si es el padre de tu hijo, es que no puedes hacer nada, pero en el caso de tus padres sí que puedes hacer una bomba de humo tranquilamente. Si no es irreconciliable, o sea, porque como hay una fase, ya hablaremos de eso más tarde, que perdonar no implica tener relación con esa persona, si donde no hay mata no hay patata, si no va a cambiar, si tiene los principios justos para pasar el día, si tiene un nivel de conciencia de parvulitos, estas personas por la ley ya lo verás en el curso que viene, la ley de discernimiento, entenderás que estas personas no solamente tenemos, sino que debemos apartarlas de nuestra vida. Pero en el caso de que no podamos y por no poder estamos hablando, por ejemplo, un niño entre medio y es su papá y tú no tienes por qué quitar el papá, pues forma parte de nuestro karma comernos el precio de que hasta que el niño sea mayor y pueda tener trato independiente con él, te lo tienes que comer y pasar este proceso. Básicamente, por ahí va el tema. Vale, entonces, decepción ha sido enseñanza, vale. Engañada, perdón. Engañada, vale, eso sería injusticia, esa por ejemplo ya sería secundaria. Vale, vamos a empezar con las fases que tenemos que hacer para conseguir el perdón de verdad, vale.
La primera fase sería la fase de la explicación del perdón. Dentro de la fase de explicación del perdón explicaríamos 1, las emociones primarias y secundarias, que ya las hemos explicado; 2, qué es el perdón, porque aquí es largo y tendido qué es el perdón; y 3, clasificación del perdón. Entonces, bueno, como las emociones ya están, vamos a pasar al perdón. El tema del perdón, lo primero que tendríamos que analizar nosotros es qué es para mí el perdón, para cada uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando le preguntas a la gente qué es el perdón es como cuando le preguntas a la gente qué es el amor. Y yo siempre aquí cuento el mismo caso. La cárcel está llena de hombres que mataron a sus mujeres, la maté porque era mía, y te va a decir que la mató por amor. Y también encontramos muchas personas que te dicen, es que yo no puedo hacer nada sin él porque le tengo que pedir permiso a él, o porque quiero consultarle qué le parece a él, cuál es su opinión, la de él, quiero hacerlo todo con él y que lo haga todo conmigo. No, eso no es amor, eso es dependencia. Entonces, el tema del perdón es tan relativo como el tema del amor, de que hay mucha gente que está convencida de que sabe lo que es el amor, pero lo está confundiendo con otro tipo de cosas. Entonces, vamos a explicar qué es el amor y qué es el perdón y qué no es el perdón. Definición del perdón. Estamos hablando de situaciones asociadas a situaciones de daño emocionalmente profundo, en situaciones de abuso o maltrato. Maltrato no implica que te tengan que pegar o que sea maltrato emocional, de tratarte mal. Abuso, maltrato, agresión física y o emocional, a uno mismo o a un tercero querido, en el pasado o en el presente. Aquí es donde se junta lo que decías tú, Pati. Claro, es fácil perdonar si ya ha pasado, pero si hoy se la perdono y mañana me la voy a hacer porque no me puedo escapar, pues es que es un tema complicado, ¿vale? Entonces, hay que entender que es un acto voluntario y que sabemos que hemos perdonado cuando vemos que hemos polarizado nuestras emociones. O sea, hemos cambiado emociones negativas no por neutras, por positivas. O sea, yo a mi maltratador lo amo. Suena muy raro, pero yo lo amo. Os invito a que veáis en el canal lo de cómo saber cómo se crea un maltratador. Y veréis que explico situaciones bastante heavy, desde una muela abierta por la mitad, con el nervio fuera de un puñetazo, hasta un intento de asfixia con una almohada, hasta un secuestro de varios días, a sacarme por la carretera con el coche, ¿para qué? Y veréis que en todo momento, primero me estoy riendo y segundo, hablo con él con mucho cariño. Realmente, eso lo digo en serio. Entonces, no es que dejarlas en neutras, es que realmente, si realmente perdonas, lo quieres. O sea, de lejos sí, pero lo quieres. Explicaremos que hay muchos tipos de perdón y que no confundamos unas cosas con otras. Vale. El perdón es una decisión que se hace por y para uno mismo con el objeto de librarse de estas emociones negativas y volver a tener el control interno, ¿vale? Y hacerlo, y lo podemos hacer con personas que estén presentes, ausentes o fallecidas. ¿Por qué? Porque el otro en la ecuación no pinta nada, y como es algo que decido hacer yo, que lo hago de forma interna, que ni siquiera se lo tengo que comunicar, que ni siquiera tiene que estar aquí, me da igual que esté, que no esté, que esté fallecido, que no esté fallecido. Si tuviéramos la necesidad de tener a las personas, entonces no podríamos perdonar a alguien que estuviera muerto. Y es una pena porque además el día que les perdonas, pues yo sé que arriba les dan puntos y los dejan más tranquilos y que se quedan como, ¿vale? O sea, yo creo que es un alivio mutuo, porque ellos también se tienen que, joder, aquí hice, a ver si puedo bajar a arreglarlo, o sea, ese cómico, entonces sentir que la otra persona como que suelta, te libera y te dice, no pasa nada, tiene que ser un gustazo, ¿vale? Entonces no necesitamos al otro para nada. ¿Qué cosas es el perdón y qué cosas no es el perdón? Perdón es una aceptación en profundidad para reconciliarse con la vida. ¿Qué no es? El perdón no es olvidar, para empezar, porque no se puede olvidar, ¿vale? El perdón no es pensar en otro tema o enterrarlo. No es eso el perdón. ¿Qué más no es el perdón? Negarlo, que es otra estrategia de evitación cuando no queremos aceptar algo. En vez de aceptar lo que ha ocurrido, lo negamos o evitamos lo sucedido. Tenemos que entender que según qué agravio hemos tenido, un abuso, un maltrato o una traición fuerte, etcétera, etcétera, hay cosas que no hay que entender, hay cosas que hay que aceptar, es como la muerte. Hay gente que no supera un duelo por la primera razón de que no lo está aceptando. Sí entiende que se mueren los hijos de los demás o los maridos de los demás, pero no entiende que se le ha muerto el suyo. Que no lo tienes que entender, que lo tienes que aceptar, que hay cosas que no... pues como las cosas que hace el jefe. El jefe, yo es que el universo le llamo el jefe.
Es como las cosas que luego el jefe, que no tengo que entender todo lo que él hace, que Dios escribe recto en renglones torcidos, que yo no entienda algo no quiere decir que no haya un principio detrás que se esté cumpliendo. Que es que hay cosas que no hay que entenderlas, que hay que aceptarlas. Entonces, primer hecho, aceptar. ¿Qué es el perdón? Es una decisión personal. ¿Qué es el perdón? Un acto interno. Y con esto quiero decir que no hay que exteriorizar, no tienes por qué si no quieres exteriorizarlo ni comentárselo a la otra persona. El perdón es librarse de la rabia y del resentimiento. ¿Qué no es? El disminuirla. ¿Qué no es? El aplacarla. No es aplacarla ni disminuirla, es liberarse de ella. Si no está liberada es que no se ha perdonado. ¿Qué es el perdón? Comprender. Luego hablaremos largo y tendido de comprender, sobre una sección que no ha salido de ningún libro. Es para mí la mejor parte del curso, para mí, y es mía al 100%. Bueno, todo lo que se puede decir que es mía al 100%, yo tengo mis dudas de cuánto de mía hay en esta sección tan buena. Pero me parece la mejor que hay y es para ayudaros a comprender qué es lo que ha pasado. Para mí que fue chivada, pero bueno, ya luego, según lo vayáis sintiendo, me decís. ¿Qué es quedarse liberado en general? ¿Qué no es dejar que pase el tiempo? ¿Qué es reconciliarse tanto con la propia sanación como con el presente? O sea, hacer fuerza porque decís, necesito esto, es para mí, me lo merezco, tengo que encontrar el camino. Es un regalo que necesito hacerme. ¿Qué no es el perdón? Reconciliarse con el agresor, con el ofensor. No hace falta reconciliarse. Ni hace falta reconciliarse, ni tampoco hace falta quitar una orden de alejamiento, ni tampoco hace falta quitar una denuncia, ni tampoco no hace falta volver a tener esa relación con esa amiga, con esa pareja. Perdonar no implica tener que volver a tomar la relación. De hecho, yo he perdonado a mi mejor amiga durante muchísimos años, pero realmente yo no quiero tener trato con ella porque primero, yo ya no soy aquella persona. Yo ya he cambiado mucho. Y a niveles de conciencia estamos a años luz. O sea, ahora mismo no encajaría. Que no es porque no la quiera, es porque ya no encaja en mi vida. Ya no es un agujero redondo y tenemos que meter una estrella. Pues que no cabe ya. Entonces, que yo está perdonada, pero no la quiero en mi vida porque no cabe. No habría ya ni conversación en común. No. Su forma de ver la vida, que entonces encajaba con la mía, y la de ahora es que no. Entonces, que tampoco hay que recuperar las amistades. Y yo podría verle y darle un abrazo y decirle cuánto te quiero, y me llamaría a tomar café y le diría, no tengo tiempo. Porque entonces, claro, no tengo tiempo. Si saco tiempo es para algo que me aporte. No para hablar del sálvame o para hacer. Entonces, que es que no es necesario recobrar relaciones por perdonar a alguien. ¿Qué es el perdón? Entender que es un concepto mucho más profundo que la palabra. O sea, que pedirle perdón a alguien o decir a alguien que te perdono, eso no es perdón. No es una palabra. Es una emoción polarizada. ¿Qué es el perdón? Saber procesar emocionalmente la situación. ¿Qué es el perdón? Hacerse responsable del daño y las consecuencias del resentimiento. Me hago responsable de lo que me estaba haciendo todo este tiempo, no de lo que me hizo él. Me hago responsable de todo este tiempo, del resentimiento que he tenido y lo que me estoy haciendo con él mismo. Me estoy fastidiando la vida y soy yo, no él, yo. ¿Qué no es el perdón? Aceptar sin más lo que pasó, como excusándolo. ¿Qué no es el perdón? Pensar que Dios te castigará. ¿Qué no es el perdón? Sentirse superior o poderoso porque lo hemos perdonado. ¿Qué es el perdón? Una decisión independiente del otro. ¿Qué es el perdón? Perdonar independientemente de que nos lo pidan. ¿Qué no es el perdón? Creer que si lo hago, el otro se irá de rositas. Tener esa falsa creencia, esto es otra falsa creencia. A veces nos cuesta perdonar porque tenemos la sensación de que si lo suelto, si corto, el otro se va de rositas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo perdono y ya está? ¿Todo lo que me ha hecho ya está? Pues si te quieres, sí. Ya está. Sí, ya está. Ya está tu parte. Tu parte. Que hay una ley que se llama causa de efecto. Pero tu parte, ¿te quieres? Sí, pues corta. ¿Y entonces aquí no ha pasado nada? Pues exactamente, correcto, lo has entendido. No ha pasado nada. Pero no queremos soltar el resentimiento porque pensamos que si cortamos el otro se va impune de un juicio. Pero es que no es verdad. Eso es una creencia que tenemos ahí. Como la creencia de la venganza. La creencia de la venganza... yo siempre explico que de hecho las personas que nos hacen daño
en muy rara ocasión realmente nos quieren hacer daño de verdad. Nos hacen daño porque somos una consecuencia colateral de sus propios miedos, de sus propias heridas, de sus propios aprendizajes, de sus propios fracasos, de sus propias creencias limitantes, y que nosotros pasábamos por allí y en un intento de hacer satisfacer sus deseos o sus intereses o sus principios o sus mierdas, hemos salido perjudicados. O sea, sí, por ejemplo, si mi marido me pone los cuernos con una rubia, mi marido cuando está para irse con la rubia no se está acordando de mí. La última persona que está pensando en mí está pensando en irse con la rubia. Si luego yo me entero y me hace daño, soy una consecuencia colateral. Pero él no está pensando en hacerme daño a mí. Cuando alguien desfalca una empresa, te llevas la mitad de tu socio, tú no estás pensando, me voy a llevar la mitad para destrozarte la vida. No, tú estás pensando, me voy a llevar la mitad porque yo tengo una necesidad económica, porque yo me creo que me merezco tu parte, porque soy así, porque tengo el principio justo para pasar el día. Pero no lo hago para fastidiarte a ti, lo hago porque quiero más dinero, o lo hago porque quiero no sé qué. Entonces, que entendamos que no hay una intención directa de lastimarnos, sino que ha intentado gestionar algo suyo. El cerebro siempre tiene la intención de solucionar el propio problema y además con la misma ley que la naturaleza. La naturaleza del universo tiene una ley que es gestionar lo que está haciendo con la mínima energía posible. Entonces, un río que se desborda va a buscar el camino con la menos energía posible para llegar a donde tiene que llegar. Es una ley de la naturaleza. Y el cerebro hace lo mismo. Tengo este problema, tengo esta herida, tengo este interés, tengo este deseo. ¿Cuál es el camino más corto para conseguirlo? Y el cerebro te lo da. ¿Que tú estás entre medio? Pues te atropella. Pero que tú no eras el objetivo. O sea, que además empecemos a desvincularnos del victimismo de que era para mí y por mí. No, en ningún momento. Era para él y por él, y tú estabas en medio. Y si hubiera sido otra, hubiera sido otra. Que tú no eras importante en su historia. Ha sido un daño colateral. O sea, nunca ha habido intención. Incluso en los casos claros, por ejemplo, de venganza, tú me has puesto los cuernos, ahora te los voy a poner yo, que parece que es un claro caso de te voy a lastimar adrede, es mentira. Porque psicológicamente en el subconsciente tenemos otra creencia instaurada de que cuando una persona siente mucho dolor, tiene la sensación, la falsa creencia de que si lastima al otro, ese daño que el otro va a sentir, lo va a sentir de tu resta. Tú piensas que cuando tú te vengues, su daño va a ser de tu resta. Así que el cerebro lo único que busca con la venganza, una vez más, es supervivencia. Tengo un gran dolor que no sé cómo hacer para que baje esa intensidad y sigo buscando mi propio bien. O sea que hasta cuando parece que mi intención es hacerte daño a ti, mi intención sigue siendo sentirme yo menos mal. Hasta cuando parece que nos quieren lastimar. Cuando un padre pega a un niño y lo maltrata, su intención no es lastimar al niño, su intención es intentar gestionar las mierdas que lleva dentro y que no sabe cómo. Y de rebote lo paga la otra generación. Digo la tercera porque normalmente esa persona ha sido maltratada anteriormente. ¿Vale? O sea que tenemos que quitarnos de la ecuación y, como dicen arriba, tenemos que bajarle dramatismo y protagonismo a las cosas. Dramatismo y protagonismo. ¿Vale? Nosotros no somos tan importantes en esa historia. La mujer que le han sido infiel no eres importante, no pintabas nada en esa historia, estaba tu marido y la rubia. Tú es que no estabas en ningún momento. ¿Que ha salido fastidiada? Sí, ha salido fastidiada. ¿Que tú no estabas en la mente de ninguno de los dos cuando se iban? En ninguno. ¿Vale? Entonces que quitemos dramatismo a lo sucedido y protagonismo. Somos daños colaterales de los intereses de esa persona, el deseo de esa persona, la herida de esa persona, el trauma de esa persona, el dolor de esa persona, los pocos principios de esa persona, el nivel evolutivo de esa persona, el nivel de conciencia de esa persona, el número de vidas de esa persona. Somos una consecuencia lateral de ese combinado cóctel molotov. Y pasábamos por allí, pero no estábamos en su cabeza decir, a ver qué hago que me aburro, a ver quién le destroza la vida hoy. No. Había detrás un intento propio de satisfacer sus propias cosas. ¿Qué es el perdón? Dejar de desgastarse y perder energía por seguir manteniendo el foco de atención. Donde pones la atención, pones tu energía. Esta es la razón por la que os he dicho que desgasta, aunque no nos demos cuenta, que desgasta el sistema nervioso y nos baja el nivel de energía. ¿Por qué? Porque donde pones la atención, pones la energía. ¿Vale? Entonces es momento de regalarte que esa energía es tuya y que te la tienes que, por favor, que regrese a ti, que es tu derecho de nacimiento, que te quedarte con tu energía, ¿vale? Y es una capacidad de fuertes. Vale, ¿qué no es el perdón?
no es algo que das porque la otra persona se lo merezca. Entonces, dicho esto, hay que explicar que otra definición que tiene el perdón es que el perdón es un conjunto de dimensiones cognitivas, afectivas, motivacionales e interpersonales. Según la psicología, aplica que hay dos tipos de perdón, el perdón decisional y el perdón emocional. Yo le llamo el perdón de mentiras y el perdón de verdad, ¿vale? Perdón decisional es aquel que actúas con el agresor como si no pasara nada, pero que las emociones siguen estando. Y es estos casos en los que convives con tu compañera de trabajo o con tu prima o con no sé qué y dices, sí, a ver, está perdonado, hacemos vida normal, pero ya no ha sido lo mismo. Ya no ha sido lo mismo, ¿vale? No hemos perdonado. Si rascamos ahí, las emociones están. Entonces, hemos hecho que no pasa nada. Hemos dicho, te perdono, o hemos dicho, perdóname. Pero no, si tenemos ahí ese rancillo de fondo, no está perdonado. Ese es el decisional. Y el emocional es el real. Es el que hay un cambio de emociones y se pasa de un efecto negativo a un efecto positivo y terapéutico para la salud. Dicho esto, esta es la clasificación que da la psicología. Yo os he buscado otra, que se la oí una vez a un tipo, que no sé qué es, pero me encantó porque es mucho más de la calle, como yo. Y otra clasificación dijo, para mí hay 3 tipos de perdón. El te perdono, pero ayúdame a recobrar la confianza, porque esto vale la pena. El segundo, te perdono porque no me queda de otra. Y el tercero, te perdono pero de lejos. ¿Qué quiere decir? Te perdono pero ayúdame a recobrar la confianza porque esto vale la pena. Podría ser en relaciones que han sido positivas genéricamente, analizando en un cómputo la relación, bien sea un marido, bien sea una hermana, bien sea una socia, muchos años de amistad, de relación y en general positivo, pero hay un momento en la vida que se comete una gran cagada, ¿vale? Una relación con una infidelidad, unas amigas que se le fue la olla y se enamoró del novio de la otra, pero se ha enamorado, etcétera, etcétera. Vale, en estos casos, cuando se pasan todas las fases del duelo, por la ira, por el enfado, por la tristeza, se habla, se llegan a todas las conclusiones, cada uno asume su parte de responsabilidad en cómo se ha llegado a esa situación, etcétera. Cuando se hace todo el círculo completo, que se crece un montón como persona y por fin te entiendes, es la de te perdono pero ayúdame a recobrar la confianza porque esto vale la pena. Los matrimonios que pasan por esto y finalmente se entienden, pero de verdad de corazón, o sea, de verdad que no vale dentro de 5 minutos volver a mencionar la infidelidad no sale nunca más porque eso está olvidado y enterrado y nunca ha vuelto a pasar y no pasa nada. De hecho, se convierten en personas mucho más fuertes en pareja, indestructibles, después de eso el vínculo y la lealtad que se crea es brutal, si es verdad todo lo que ha sucedido. Entonces es o con una hermana o con una socia, ¿vale? Te perdono, pero ayúdame a recobrar la confianza porque vale la pena. El segundo sería, te perdono porque no me queda otra. O sea, si eres mi jefe, eres mi socia, eres mi tal, y bueno, pues vamos a decir que aquí necesitamos seguir teniendo el negocio juntas, o no vamos a ver que en las navidades y vamos a hacer que no pasa nada, pero está el saborcillo de fondo. Y por último está el te perdono, pero de lejos. Este te perdono de lejos lo que quiere decir es lo siguiente, te perdono porque te quiero, pero de lejos porque me quiero. O sea, sé que perdonar a alguien no implica seguir con él ni en su vida, ni volver a ser como antes. Cabe la posibilidad de te perdono, pero no es ayúdame a recobrar porque vale la pena. No, te perdono, por fin te he visto, quizá hasta ahora no me he dado cuenta, me perdono a mí también por no haberme dado cuenta antes, no pasa nada, nos vemos arriba, tú por tu lado y yo por el mío. Ya está, como buenos socios que disuelven la empresa. Y vámonos de cañas, pues perfecto. Pero de lejitos. Vale, más conceptos a explicar dentro del perdón. Estamos todavía en la fase 1, que es la fase de la explicación del perdón, explicar completamente todos los rincones que tiene esto. Hay que explicar dentro del tema del perdón 2 conceptos básicos, uno lo que va a ser la compasión y otro lo que va a ser la autocompasión, también conceptos equivocados, con falsas creencias que nos dificultan el perdón porque están mal vistos, porque están mal enfocados. ¿Qué significa la compasión? La compasión no estamos hablando de que sea un sentimiento fruto de la pena o de la lástima, ¿vale? Entonces la compasión no es una cuestión de mirar a la otra persona por lo que ha hecho, entendiendo por qué viene, por qué no viene, mirarlo con pena o con lástima, sino con una auténtica comprensión profunda de todas sus limitaciones. En mi caso, esta persona que me pegaba,
Yo trabajaba haciendo lanzamiento de cuchillos, tiro con rifle, ballesta, trabajaba haciendo espectáculos de riesgo por el mundo. Esta persona era mi pareja. Y yo cuando vi cómo se comportaban con las mujeres, etcétera, y cuando vi que a las mujeres se les pega por defecto y cuando vi que a ellos, entre ellos también se pegan, o sea, eso que un padre que pegue a un hijo es una cosa muy normal, yo entendí, entre otras cosas, pues que era un patrón aprendido. Imaginaros si le toca para su karma una tía libre pensante con unos huevos como el caballo de Espartero, que además siendo él el jefe del show y yo la partener, resulta que le quitaba luminosidad, que le quitaba espectáculo y que hablando me lo comía porque tenía más estudios que él, era más ágil que él, era no sé qué. De hecho me acabé montando mi propio show. Él tenía ahí una incapacidad castrante de yo como hombre, como macho y como no sabía gestionar esto, lo gestionaba de la única forma que siempre había aprendido. No sabía cómo manejar esa frustración de que su novia se le comiera por los pies. Entonces, cuando algo te puede, calla, ya está, no hay otra. Entonces no hablamos de que te dé pena, hablamos de que comprendas comprensión profunda de sus limitaciones. ¿Vale? Tenía la gestión emocional de un pulpo. Ninguna. Pero pena no me da. ¿Por qué? Porque donde hay un problema hay una solución. Si tienes un problema que no sabes gestionar, pues te buscas una terapeuta, te buscas un curso, te lees un libro o, escúchame, si estás muy frustrado, te puedes hacer abdominal hasta que vomites. O sea, que no me da pena porque herramientas tiene como todos de gestionar las mierdas que tenemos dentro. Pero sí tengo una comprensión profunda de sus limitaciones, que es distinto. Entonces, compasión, estamos hablando, aparte de que la compasión favorece la salud mental, estamos hablando de que la compasión es una emoción altruista, que te aporta empatía del dolor ajeno de su situación. Yo la entiendo, ¿vale? La puedo entender. Eso es la compasión. Entonces, la compasión será una de las emociones casi finales del proceso que tendremos por la persona si hemos conseguido perdonar. Compasión, pero de corazón. Yo lo analizo y a mí me da compasión. Compasión por muchas cosas, tanto por ver cómo le han tratado a él de pequeño, hasta ver compasión por sus hijos que cuando yo vivía con él vivían pegados a mi falda y cuando yo me fui no sabía lo que iba a pasar con ellos y después, 18 años más tarde, me he encontrado a la pequeña que vivía pegada a mi culo, se me abrazó, me dijo que hacía 10 años que no se hablaba con su padre y que se lo encontraba en el suelo con una sobredosis de cocaína, le pisaría las tripas, cosa que yo, pues imaginaros, ¿cómo no voy a tener compasión si es que esto era algo anunciado, si sigues aplicando patrones que te han aplicado a ti, en desesperación de qué núcleo familiar vas a hacer, no eres capaz de ser feliz, la infelicidad que tienes tú mismo, vas a caer en adicciones porque ese hueco hay que llenarlo? Claro que tengo comprensión, hay que tener comprensión para tener compasión. Entonces la compasión será una de las cosas que tengamos en estas fases, ¿vale? Y luego, otro elemento que tendremos, la autocompasión. La autocompasión es otro concepto confundido. Autocompasión no es victimismo. Compasión significa con pasión, con amor. Autocompasión, amor a uno mismo. Entonces, ¿qué quiere decir tener autocompasión en este proceso? Significa el que nos podamos tener a nosotros mismos por lo que hemos pasado, un buen cuidado, consuelo y serenidad con nosotros mismos, que nos hablemos bonito en este proceso, que nos tengamos esta paciencia y este cariño como el que tendríamos con una amiga si nos contara exactamente lo que nos han hecho a nosotros. Y con ella seríamos mucho más generosas de lo que somos con nosotros, ¿vale? Entonces, necesitamos, entre otras cosas, la autocompasión. Auto me quiero, auto me tengo pasión. Sería que no hubiera juicios a nosotros mismos, ni cómo reaccionamos, ni en qué fracasamos, ni en cuántas veces no quisimos verlo, ni cuántas veces lo aceptamos, ni cuántas veces lo transigimos, ni cuántas veces volvimos a caer en la misma piedra sabiendo que era mala para nosotros. O sea, para que haya autocompasión tenemos que sacar el autojuicio y la autocrítica de esta fase. Porque en las fases del perdón va a ser tan importante el perdonar al otro como el perdonarme a mí mismo. Y no voy a poder perdonar al otro de corazón si no me perdono a mí misma por las cosas que yo sé que tengo la responsabilidad. Hasta que yo no me perdono a mí misma, porque aquello pasó hace 10 años, pero los otros 9 me he estado castigando yo no perdonando, me tengo que perdonar yo. Las veces que yo me tenía que perdonar por lo que consentí, por lo que permití, por lo que oculté, por lo que justifiqué.
por lo que volví una y mil veces, por lo que me dejé chantajear, por lo que no dije que no en el primer insulto o en el primer agarrón de brazos, por lo que tengo que tener esa autocompasión conmigo misma, decir, Angelico, no pasa nada, cariño, caíste las veces que caíste. Entre otras cosas, cuando hacemos estas cosas tantas veces, tenemos que entender lo siguiente. El mundo no lo vemos como es, el mundo lo vemos como somos. Por lo tanto, igual que dice la frase, se piensa ladrón que todos son de su condición, o sea, se piensa el malo que todos son malos, el que miente que todos mienten, y el que pone los cuernos es el que te mira el teléfono y el que desconfía de ti, el que te dice mentirosa, tú no te vas con tu amiga. Vale, vemos el mundo como somos. Cuando las personas partimos de inocencia y de bondad, una y mil veces vamos a ver en el otro una bondad que no está. Vamos a tener una confianza que no existe, vamos a darle unas oportunidades porque miramos el mundo desde nuestra sanidad emocional. Y si somos personas confiadas porque no haríamos daño a alguien, y somos personas que creemos en el amor y en los buenos sentimientos de los demás, es más fácil que nos permitamos lastimar más veces porque estamos viendo el mundo como somos. Entonces, no nos podemos hablar de forma agresiva porque es que soy tonta, es que otra vez he consentido que me la hagan, es que mira que sé qué tal y otra vez he vuelto. Es que no podemos hacer esto, porque estamos mirando el mundo desde nuestra bondad y no estamos entendiendo que lo que tenemos delante no es bueno, no es bondad. Estamos creyendo creer que son cosas que no son, pero porque no podemos verlo. ¿Vale? Entonces necesitamos esta autocompasión como ingrediente junto a la compasión por él, pero si yo tengo compasión por él, por mí es una moneda de doble cara. Si tengo compasión por él, tengo que tener autocompasión. Si te entiendo tus limitaciones, tengo que entender las mías. Así que el perdón al otro y mi perdón van a ir vinculados. Vinculados. Yo volví con mi ex una y mil veces. Yo no me siento tonta. Yo no me siento estúpida. En aquel momento sí decía, pero ¿qué más me tiene que pasar para llegar al tope? Pues necesité los tortazos que necesité y los que me necesité, esos eran los buenos. Uno menos seguiría ahí. Uno más estaría de sobra, propina. Necesité los que necesité hasta llegar al punto que necesitaba. Ya está, no fui tonta, no fui estúpida. Era lo que necesitaba en ese momento para entender una lección. Punto, pelota. Entonces, esta flexibilidad de hablarnos a nosotros mismos. 3 componentes de la autocompasión, para que empecemos a entender esta palabra que suena tan fea, autocompasión, ¿qué significa en realidad? 2 componentes. Primero, tendré que tener amabilidad conmigo misma. Lo contrario de no tener amabilidad conmigo misma, el otro polo, que es el que solemos tener, vivimos en un mundo dual, ¿vale? Si no tenemos amabilidad con nosotros mismos, el otro polo que tendremos se llama autoexigencia. Otro componente que tendremos que tener es entender el dolor, la vergüenza, la rabia, todos los sentimientos negativos propios como parte de la experiencia. O sea, no negarlos, no sentirnos mal, no decir enseguida, no es que no debería sentirse para bajar la vibración. No, habítalo. Me siento cabreada como una mona. Si ahora mismo me dejaran, planificaría el asesinato perfecto. Muy bien, forma parte del proceso. No lo neguemos, habítalo y luego pasa al siguiente grado. No podemos pasar de gatear a hacernos la San Silvestre, que entre medio está andar y empezar a correr. Entonces no saltemos fases. Forma parte del proceso normal y no hay que negarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la polarización? La polarización de entender el dolor y la vergüenza, el sentido contrario, sería la autocrítica, que es lo que solemos hacer. Es que soy tonta, otra vez he vuelto a caer, es que soy tonta, otra vez he vuelto a perdonar, es que no sé cómo no me di cuenta, si todo el mundo me lo decía, todo el mundo te lo decía, pero tú eres buena, inocente y crees en la bondad del ser humano y como tú te han enseñado que las cosas que tú no veas no te creas lo que dice todo el mundo, pues no lo creías. Deja de hablarte mal. ¿Vale? Entonces, o vamos a entender mis sentimientos o por el contrario voy a practicar la autocrítica, la autoexigencia. Tercer componente. Para tener compasión hay que tener conciencia plena de los pensamientos y sentimientos dolorosos. ¿Qué sería lo opuesto de tener autocompasión y conciencia plena de mis sentimientos dolorosos? Lo contrario sería o bien negarlos y hacer que no existen, o bien otra opción sería la sobreidentificación con los mismos. Ay, pobrecita de mí, cuánto me hizo. Que entraríamos en la victimización, que tampoco es el camino para perdón y de ahí no vamos a salir. Así que si nos hemos ido a ese polo de sobreidentificarnos con el problema, sobreidentificarnos con lo que nos hizo o negar lo que nos hizo,
tenemos que pasarlo al contrario. Vamos a pasar a la segunda fase. Fase de decisión. Llegados a este punto en el que ya hemos explicado qué es el perdón, cuáles son los beneficios que tengo o las contraposiciones de si no lo hago, es hora de tomar la decisión. Porque es una decisión, es una opción, no es una obligación. Y la pregunta sería, ¿quiero perdonarle? Bueno, si estáis aquí, es que sí. Tercera fase, fase de descubrimiento. ¿Qué es esta fase de descubrimiento? Entender todas las consecuencias que ha tenido en mi vida el acto doloso, ¿vale? Dependiendo qué cosas nos hayan pasado, va a haber más consecuencias o menos consecuencias. Una de las consecuencias que suele haber, dependiendo de lo impactante que haya sido la experiencia que has vivido, es que suele quedarse conductas asociadas. O sea, sí, nosotros no veíamos la maldad porque no era nuestro mundo. Y no veíamos la traición y nos imaginábamos que nos habían estado puestos los cuernos y mira que me lo decía la gente y mira que no sé qué porque no lo habíamos pasado. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que lo vemos. Y en ese momento quizás se quede una conducta asociada y a partir de ese momento yo empiece a desconfiar del resto de los hombres. O a partir de ese momento yo no me fíe de... Entonces se asocia con un patrón conductual. Esto tendríamos que deshacerlo, ¿vale? Ahí entraríamos ya en una conclusión equivocada. Que alguien haga algo no implica que todos lo hagan, pero puede haber muchas otras consecuencias. En mi caso, una de las consecuencias fue que se me quedaron marcados rasgos de la personalidad y se me creó un programa inconsciente. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Durante mucho tiempo yo dejo esta relación, yo conozco a mi marido con el que vivo 18 años, el padre de mi hijo, y mi marido durante los primeros 5, 6, 7, 8 años me decía que se notaba que yo era una mujer maltratada. ¿Por qué? Pues porque yo tenía reacciones agresivas, excesivas a la situación vivida. Teníamos una discusión y yo reaccionaba como una alergia, que es una reacción desmesurada a algo inofensivo, ¿vale? Pues reaccionaba igual, reaccionaba con agresividad. No me refiero a agresividad de que le pegara, pero me refiero a agresividad que me acuerdo una vez que me acorraló en la cocina porque que me escuches, yo que me dejes, y como me sentí, o sea, se volvía un patrón que ya conocía, me sentí acorralada, él solamente quería hablar, pero me parecía que me estaba forzando o violando, pues que te han dicho que me dejes porque me dejas, que lo primero que hice fue coger un cuchillo y ponerlo en medio, no se lo iba a clavar ni nada, pero ese acto, eso es un patrón de personalidad que se te ha quedado grabada y que lo estás aplicando, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que saber es que si esa falta que nos han hecho nos ha dejado secuelas conductuales o de creencias que se nos han instaurado o de miedos. Yo, por ejemplo, me convertí, que ahora ya se me ha ido, en una persona muy asustadiza. Yo estaba cocinando y como me viniera uno de los dos por detrás, o sea, pegaba el bote. Eso se me quedó. Ahora ya mi hijo se enfada y me dice, joder, mamá, no te asustas nunca, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, hay que revisarlo. Esa sería la fase de descubrimiento. Fase de trabajo, la 4. La fase de trabajo y profundización. Buscaríamos la comprensión, que el siguiente módulo, que es el que os he dicho, que es mío, que no está en ningún libro, que son argumentos que os pueden ayudar a encontrar el perdón. Esos argumentos tienen que ver para que consigáis comprender lo que ha pasado. Entonces, se busca la comprensión de lo que llevó al ofensor a ejecutar la ofensa y conduce hacia el cambio de la emoción de lo sucedido y del ofensor. Vamos a cambiar la perspectiva de lo que ha sucedido e incluso de la persona. Esto sería la fase de trabajo. Y por último, la fase 5 y última, una vez que comprendemos qué ha ocurrido y lo comprendemos desde dentro, se polarizan, porque entras en la compasión y automáticamente ya has polarizado las emociones. Entras en una fase donde el cliente se agradece a sí mismo porque empieza a ver los beneficios de las emociones que tiene en ese momento y no las de antes, se agradece el proceso, se siente orgulloso de sí mismo, aumenta la autoestima, se reconcilia con la vida y con la capacidad de evolucionar y disfrutar del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, dicho estas 5 fases del perdón, hay que entender que el perdón tiene 2 cuestiones paradójicas, ¿vale? La primera cuestión paradójica es que la persona decide abandonar un derecho que le pertenece, que es el de sentirse resentido. Tiene derecho y decide voluntariamente declinar un derecho que le pertenece, ¿vale? Eso es paradójico. Y lo segundo paradójico es que la persona que perdona va a ser capaz de tener emociones positivas por el ofensor, emociones que el ofensor no tendría por ella. Y aún así decide hacerlo, decide tenerlas.
Claro, pero es que yo soy yo y él es él. Y si él fuera como yo, no habría hecho lo que hizo. Entonces, lo paradójico es que la persona que perdona le da al otro algo que el otro no le daría a ella. ¿Vale? Aquí os dejo un esquema de trabajo que es más psicológico, de qué fases de procesamiento hay, qué factor obstaculizador hay y qué estrategia adaptativa hace tu cerebro. Os lo dejo y voy al turno. Esta es la parte que me parece que es la más factible. Esta es la parte que te os digo que es mía, todo lo mía que se puede decir que es. Argumentos que te pueden ayudar a perdonar cualquier situación, porque son argumentos universales para que te hayan hecho lo que te hayan hecho. ¿Vale? Primer argumento, lo he titulado "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra". Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, si estamos en el punto evolutivo en el que dice que estamos respecto de nuestro nivel de conciencia, de principios y de luz, tenemos que entender que llegar hasta aquí no ha sido gratis, ¿vale? Y que si aprendemos en función de ensayo y error, quiere decir que la vida es una lavadora, ¿vale? Que nos pone en todas las posiciones y que todos hemos sido violador y violado, todos hemos sido ladrón y hemos sido robado, todos hemos mentido y hemos sido engañados, y que si tenemos el nivel de conciencia que tenemos es porque hemos pasado por encima de muchos cadáveres ya. Así que si a la otra persona le toca en esta vida, yo estoy segura de que una de las razones por las que hay varias posibilidades, ¿no?, del propósito de vida, y que sea un propósito de ayudar a muchas personas. Pero una de las ramas que hay respecto de ayudar a muchas personas, hablo de mi profesión, es que en otras vidas tú hayas lastimado muchos seres y necesitas un propósito para ayudar a personas a gran escala como las que te dejaste en otra vida por el camino. O sea, imaginaros Hitler qué propósito de vida tiene que ser el descubridor de la vacuna del SIDA para compensar el número de personas. ¿Entendéis cómo va el tema del propósito? Entonces, a veces, profesiones, propósitos de vida que tienen la finalidad de ayudar a mucha gente, una de las opciones es que sea un propósito dado para compensar un daño a gran escala en otro momento. A mí me cabe que yo me haya cargado gente en masa. A mí me cabe en la cabeza. Entonces, que tenemos que entender que quien está libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Vale? Que si esta persona me ha dejado un traumita, seguro que yo he dejado algún traumita en alguna persona según he ido pasando por mi vida. Y si no ha sido en esta, ha sido en otra, que me da igual. Entonces, que a él le toca este nivel evolutivo en esta y que me ha pillado a mí, pues escúchame, que me lo llevo calentito, que no pasa nada. ¿Vale? Entonces, si hemos alcanzado el nivel de conciencia que tenemos, esa punta de habernos equivocado, esa punta de haber entendido por aquí no es, esa punta de entender a este precio no es, esa punta de entender a costa de estas personas no es. Así es como hemos llegado aquí. Entonces tenemos que entender que simplemente somos la misma esencia en dos procesos evolutivos distintos, que tú ya has estado ahí, vale, pero también has estado. Entonces, pues, como dicen arriba, ¿que me mataste en otra vida? Bueno, un día mal día lo tiene cualquiera. Que no pasa nada, ¿vale? Como dicen arriba, quitarle dramatismo y protagonismo. Dramatismo, escúchame, que las hemos hecho todos de todos los colores. ¿Quién esta me ha tocado a mí? Pues algo habré hecho, me habrá tocado pasar lo que se está en otro lado. ¿Vale? Entonces es un concepto que a mí me ayuda a la hora de perdonar grandes burradas que me han podido pasar. Y es que parto de la base de que es posible que yo las haya hecho antes. Ya está. Segundo concepto, de ahí las frases, lo de antes de cocinero he sido fraile, y de ahí la frase de más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, que estamos aquí, pero que ya tenemos mucho detrás. ¿Vale? El segundo argumento que a mí me ayuda para perdonar, lo he titulado "La gente no nos hace cosas". La gente hace cosas y nosotros decidimos cómo nos lo tomamos. ¿Qué quiere decir este argumento? Quiere decir que, vale, nos han hecho el agravio X, ¿vale? Pero el mismo agravio hecho a diferentes personas, cada una de ellas le hubiera dado una intensidad emocional diferente, cada una de ellas hubiera reaccionado de una manera diferente. Vamos a poner el caso, una persona insulta y tienes 5 personas delante. Una le entra la risa, otra lo ignora como que no ha pasado nada, otra le devuelve el insulto, otra se va a casa llorando. Otra busca unos amigos para pegarle una paliza, venganza. Otra
se coge un trauma. El agravio ha sido el mismo. Esa es la parte de nuestra responsabilidad también. Aparte de sanarlo, tenemos una responsabilidad de la intensidad emocional que hemos dejado que nos cause, porque siempre hay otras formas de tomarlo. Yo, por ejemplo, ahora, el humor que yo tengo ahora para tomarme la vida, el humor es una herramienta de arriba, porque arriba está muy mal de la cabeza, es una herramienta de arriba para bajar impacto emocional. Cualquier cosa que te pase, lo tratado con humor, baja el impacto emocional. Entonces, yo ahora hay cosas que me pasan y le aplico el humor. ¿Por qué? Porque lo desdramatizas, ¿vale? Y bueno, pues venga, pues... Entonces, que esa es nuestra responsabilidad. Que hemos sido el que se ha reído, el que lo ha ignorado, el que ha hecho que no pasaba nada, el que ha cobrado venganza, el que se ha ido llorando, el que se ha creado un trauma, el que lo ha esperado a la vuelta de la esquina. ¿Quién hemos sido? Yo he sido todas, ¿eh? Escúchame, yo me he vengado, bien vengada. De hecho, a mí un juez me dijo que yo no tenía el perfil de mujer maltratada, ¿vale? Por estudios y porque yo no era mujer maltratada que me pegaba ni me quedaba. Yo me defendía como macho, yo me defendía, ¿vale? Entonces me pegaba muchas veces, si escucháis el vídeo lo veréis, con miedito porque se las llevaba crujidas. Entonces yo he sido todas esas, la que me he llevado el trauma, la que me he echado a llorar, la que he hecho no que pasaba nada, la que no sé, que yo he probado todas las estrategias, porque yo tengo que estar en todas las salsas. Entonces esa es mi responsabilidad, cómo he decidido en cada momento dejar que me afecte, ¿vale? Entonces, cuando yo cojo la responsabilidad de lo que sea, aunque sea una pequeña cosa, ya el otro no tiene tanto poder sobre mí. Me doy cuenta de que incluso aunque me den un puñetazo, tengo algo de poder en esta situación que es cómo reacciono, cómo me lo tomo. ¿Y sabéis qué es lo que he deducido yo después de tantos años? Que las hostias, que además no me han quedado, creo, ninguna cicatriz, bueno, de las acciones, que ha habido impactos emocionales en mi vida que me han dejado más marcas que un puñetazo. Entonces yo la conclusión que he llegado al final ha sido que ojalá todas las cosas fueran una patada en la espinilla, o fueran un golpe, o fueran un... O sea que esa ha sido mi conclusión final, bajarle el impacto emocional y decirle un golpe es un golpe, más te duele cuando pares, escúchame. Entonces, luego, otra forma de responsabilizarnos, pensar exactamente en cada uno de los agravios, exactamente qué fue lo que lastimó. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que el ofensor nos lastima, por ejemplo, es o bien el cuerpo y no la moral, o bien el bolsillo. Bueno, pues si nos ha fastidiado el bolsillo, en realidad, ojalá yo... Cuando has dejado dinero a un amigo y no te devuelve el dinero y no viene el amigo, yo muchas veces he dicho, ojalá supiera yo de qué palo va todo el mundo y fuera tan sencillo como un trocico de papel. ¿Vale? Entonces, ¿qué me ha lastimado exactamente? Porque en muchas ocasiones también nos lastima el ego. Pues eso, ahí puedo aplicar otra vez responsabilidad. Exactamente qué me ha dolido, porque si es el ego ya vamos a darle menos vuelta. Si es el ego voy a ver si me lo trabajo porque los tengo cuadrados. ¿Vale? Tercer argumento que me ayuda a perdonar. Lo he titulado, entendamos que existe la ley causa de efecto que va ligada a otra ley universal que es la ley del libre albedrío, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que entendamos que si la otra persona ha causado daño, hay una ley causa y efecto. Está la ley del libre albedrío, que es que cada uno haga lo que se le ponga del bolo, pero para que esta funcione está ligada con otra que es la ley de la causa y efecto. Tú haz lo que quieras, pero cada acción tiene su reacción, ¿vale? Entonces, que entendamos que a veces la ley causa y efecto no la vemos cuando queremos, no la vemos como queremos. Desearíamos que el otro la vida lo destrozara, que no encontrara pareja, que se arruinara en la empresa, que no sé, que estaríamos deseando, que entendamos que no vayamos las cosas cuando queremos y como queremos no quiere decir que no fallan los principios, fallan las personas. Los principios son universales, pero el universo arriba no hay tiempo, ¿vale? Hay una canalizadora que me encanta, Amada Selina, que contaba el otro día que iba por la calle, iba a dar una propina a un señor y oyó que le decían, porque era un indigente, y le decían, escucha, que está en la calle porque este en otra vida era hombre y dejó a no sé cuántas familias en la calle. Quiero decir que estaba ahí porque era una ley causa y efecto. Quiero decir que ni siquiera tenemos por qué verlo, ni siquiera puede ser que no sea en esta. Pero que no lo veamos o que no lo entendamos no quiere decir que no esté ahí y que no funcionen. Entonces, que no estemos siempre pensando es que no lo entiendo, porque con todo lo que me ha dicho le tendría que ir fatal. Escúchame, que lo estás mirando con el tiempo de la Tierra, que lo hemos puesto nosotros, que un día es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta, o sea, que el tiempo lo hemos puesto aquí, ¿vale?
Entonces, que no siempre lo vamos a ver y que no siempre es cuando ni como nosotros creemos que debería de ser, pero que eso no quita las cosas. Entonces, por esa misma ley de causa y efecto, tenemos que entender que también se nos va a evaluar a nosotros. Y a nosotros se nos va a evaluar cómo gestionamos esto que tenemos dentro, cómo hemos buscado soluciones a esto, cómo hemos polarizado nuestras emociones, cómo nos hemos hecho o víctimas o empoderadas con esto que ha pasado y cómo hemos conseguido darle vueltas a la situación y subir nuestra vibración. Esa ley causa y efecto también está para nosotras. Entonces, como para barrer la casa de enfrente tenemos que tener la nuestra muy limpia, en vez de estar preocupando cómo está de su causa y efecto, voy a estar preocupada de cómo es la mía. ¿Vale? ¿Qué tal lo estoy haciendo con la mía? Que es la que me va a pasar la factura, que tenemos cuentas personales intransferibles, que no estamos mirando a ver cómo le va la causa y efecto al otro, no, a ti, que te duele la espalda, que te tienes jaquecas, que duermes mal. ¿Vale? Entonces, volver a coger el control. A mí esto, por ejemplo, también me ayuda. A ver, de hecho, este argumento aún tiene un nivel de comprensión mayor. Bueno, sí, vale. Esto ya es un doble salto mortal. Llegar todavía hay un límite todavía superior a un tipo de perdón que es, primero perdono, luego siento gratitud y luego siento amor. Bueno, pues todavía hay un grado más. El otro día me descubrí y lo analicé y dije, qué bien pienso, ¿vale? Sería mío porque más allá cuando pillo wifi donde pillo todo. Y entonces realmente la pregunta es, yo le deseo lo mejor a esta persona. ¿Por qué le deseo lo mejor? Parece como irracional, ¿no? O sea, queremos la ley causa-efecto, pero luego le deseo lo mejor. Pues le deseo lo mejor porque desearle que la otra persona de repente... ¿Cómo sentaría que después de lo que ha hecho gordo, la otra persona vierais que le va muy bien, que el dinero le va muy bien, que la pareja le va muy bien, que se compra cosas, que no sé qué? Parece como que chincha, ¿no? Bueno, pues no. Si lo analizamos bien y el universo no falla, fallamos nosotros, tenemos que entender que para que esto ocurriera, y otra cosa es lo que nosotros pensamos que está ocurriendo, que es lo que la gente vende de puertas para afuera y no sabemos qué es lo que de puertas para adentro, ¿vale? Que todos los que se suicidan el día anterior eran muy normales y todos los que asesinan pues era un vecino muy normal, o sea que es que no nos fiemos de lo que vemos o de lo que la gente nos vende, ¿vale? Pero si realmente esto fuera verdad, lo que querría decir es que esta persona ha hecho el siguiente proceso. 1. Se ha hecho autoevaluación, ha dicho qué malo que fui. 2. Se ha reconciliado con él mismo. 3. Se ha arrepentido de lo que ha hecho. Para hacer este proceso tendría que entrar en la comprensión de por qué ha hecho lo que ha hecho. Y para eso tendría que sanar sus heridas de sus ancestros, de lo que le hizo papá y lo que le hizo mamá. Y una vez que consiguiera perdonar a sus ofensores, para poderse perdonar a él, para poder sentir el daño que te hizo, y después de todo eso, pagar el karma de las consecuencias de lo que ha hecho, y después de todo y con eso se restaura el equilibrio y la armonía del universo y entonces vuelves a contar con el favor. Pues sí, señoras, deseo que le pase lo mejor del mundo porque eso implicaría que ha hecho todo ese proceso y mis hostias habrían valido la pena más. Así que deseo verle rico, guapo, con una novia de 20 años, lo deseo, porque implicaría que ha hecho todo eso. Me llenaría el corazón saber que ha conseguido hacer todo eso. Entonces, esto ya es un triple salto mortal. O sea, no es que haya que perdonarlo, no es que haya... No. O sea, yo le deseo de verdad lo mejor. Porque me encantaría que fuera capaz esta persona de haber hecho todo ese viaje. ¿Vale? Otro argumento que a mí me ayuda para perdonar. No ha habido intención de lastimar. El daño es una consecuencia colateral. Vale. Tenemos que entender que como el cerebro siempre tiene la misma intención, las personas no lastiman con esa intencionalidad. Es una consecuencia de la gestión de sus propios problemas, sus propias heridas, sus propias frustraciones, sus propias necesidades y sus propios deseos. Después, como consecuencia de esta gestión, tienen que gestionar sus frustraciones, sus demonios internos, su falta de principios, sus desajustes, sus traumas. Entonces tenemos que entender que intentando cada persona gestionar toda esta mierda que tiene dentro, como resultado, lo que ocurre es que nos pasan por encima y que nos comemos el turrón nosotras, pero que no era su intención. Que si es una persona que es narcisista,
Es un trastorno de la personalidad que se ha creado él mismo para defenderse de determinadas no sé qué, sintiéndose más que los demás. Cuando una persona es narcisista, es porque se ha autocreído que es más que los demás, que es el centro del universo y que además ha hecho una especie de callo emocional para no sentir porque no sienten. Pero todo esto viene detrás de qué mierda le habrá tenido que pasar en su infancia, que papá y mamá no le tocaban ni con un palo, para hacerte esta máscara y no tener sentimientos, porque no tienen muy bien claro qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen mal, como un psicópata. Tú metes a un psicópata en un escáner y cuando ven imágenes de amor o imágenes de asesinato no se le encienden los glóbulos que se tienen que encender. Un psicópata se ve en un escáner, ¿vale? Un sociópata o un narcisista no es así, pero, o sea, la cuestión es que son personas que están intentando gestionar con todas estas cosas y entender que su cerebro busca la fórmula de sentirse mejor y de resolver su propio conflicto. Eso es lo que está intentando hacer. ¿Vale? Por último, cada persona, otro titular, cada persona hace las cosas de la mejor manera que sabe, con las circunstancias que tiene y las herramientas que tiene en ese momento. Con las herramientas que tiene en ese momento. A ver, si has tenido un número X de vida pequeño, tienes pocas herramientas. Si tienes un nivel de conciencia bajo, tienes pocas herramientas. Si las personas que te han inculcado los valores tienen pocos valores, tienes pocas herramientas. Si además te han metido las creencias limitantes de que ir a un terapeuta a comprarte un libro es de maricones o es de gente loca de la cabeza, pues además tienes creencias limitantes. Y con todo y con eso, con esas herramientas y con esas circunstancias y con ese pasado, lo va a hacer siempre de la mejor manera posible. ¿Vale? Entonces aquí me viene una frase que era muy bonita que decía: es mucho más fácil cuando dejas de ver a tu papá como la persona que te dañó y empiezas a verla como una persona herida intentando ser papá. O sea, para ver esto nos tenemos que abstraer, coger amplitud de mente, subirnos para arriba, o sea, quitarnos protagonismo. Cuando lo miras más desde arriba, empiezas a ver la magnitud de lo que hay ahí desde fuera. Ya no es tu papá que te lastimó, no, es un ser herido intentando ser papá, con sus circunstancias, con su mierda, con sus frustraciones y que no venimos con manual de instrucciones y que en el camino lastimamos a nuestros hijos. Pero ya no soy la hija lastimada. Veo un papá herido vengo una persona herida intentando ser papá, ¿vale? Entonces ahora, aquí me vinieron a la cabeza un montón de preguntas para que os hagáis. Ahora la vamos a hacer en plan rápido, ¿vale? Pero lo haréis tranquilamente con el ejercicio en casa. Quiero, bueno, aquí como dice Marian Rojas Estape, la psiquiatra que está tanto de moda, ella siempre dice conocer es aliviar. Entonces, bueno, entender esto desde otra perspectiva nos va a ayudar bastante. Entonces, quiero que os vayáis contestando para vosotros porque necesitamos comprender, porque de la comprensión viene la compasión y a partir de la compasión hemos polarizado y ahí si tenemos suerte nos llega la gratitud, incluso el amor, incluso desearle lo mejor. ¿Vale? Entonces, quiero que os respondáis en vuestra cabeza, y no confundir justificar, o sea, comprender con justificar ni con sobreidentificarnos. ¿Vale, Ana? Aquello que hacías era sobreidentificarte. No te tienes que sobreidentificar, tienes que comprenderlo, pero no ponerte en su pellejo y pobrecito, es que no, pobrecito no. Tiene sus herramientas igual que las tienes tú. Pobrecito no. Aquí cada uno se barre su casa. Entonces, pregunta que quiero que os contestáis respecto del ofensor. La primera pregunta. ¿Qué creéis que le llevó a hacer eso? Segunda, ¿qué clase de infancia creéis que tuvo? Digo creéis porque algunos conoceréis la historia del ofensor, pero a lo mejor de otros no. 3. ¿Qué heridas de la infancia creéis que tiene? 4. ¿Qué necesidades intentaba satisfacer? Otra. ¿Cuáles son sus valores, sus principios y de dónde los sacó o quién se los inculcó?
Otra. ¿Qué tipo de diálogo interno tiene que tener él o ella mismo después de hacer las cosas que hace? Y escuchadme una cosa, que esta pregunta le digo mucho, pero ¿ellos realmente son conscientes de lo que están haciendo? Tú cuando te vas a la cama hay una cosa muy sencilla que es que todos sabemos que no hagas lo que no te gusta que te hagan. Tú te planteas si lo que acabas de hacer, cómo te sentías si lo hicieras tú y ya sabes si está bien o está mal. Entonces, si él, es que no sé si él cuando me miente, me engaña, me no sé qué, sabe lo que está haciendo. ¿Cómo se sentiría si eso lo hicieras tú? Pues entonces lo sabe. Porque todos sabemos lo que no queremos que nos pase. Entonces la pregunta era, ¿qué tipo de diálogo interno tiene que tener él o ella mismo después de hacer las cosas que hace? Porque no os olvidéis que hemos empezado el curso diciendo que hay un autoconcepto y que esto de quiérete como eres, no quiérete como eres, no. Si eres una caca pinchada en un palo, te comportas mal con todo el mundo, no haces nada altruistamente, no tienes un propósito de vida, tienes unos defectos y los desarrollas, ves que todo tu entorno está sufriendo, no es quiérete y ya está. No, tendrás que hacer cosas para sentir que estás mejorando, ¿vale? Entonces quiero decir que ahí, en la oscuridad de nuestro cuarto, no tenemos dónde escondernos. ¿Vale? Con las personas nos engañamos, los autoengañamos, pero cuando estamos solos con nuestra conciencia no tenemos dónde escondernos. Y eso nos lleva a una autoevaluación, y eso nos lleva a una autoestima, y eso nos lleva a un diálogo interno. O sea, que no os confundáis. Que una cosa es la imagen que nos dan de que ellos tienen la razón, de que no han hecho nada malo, pero escúchame, que hay momento para todo. ¿Qué creéis que va a pensar unos segundos antes de morirse? ¿Estáis seguras de que van a seguir con ese paripé de yo no hice nada malo o van a empezar a meter el rabo entre las piernas? Cuando llega el momento de la verdad, pues lo saben. Lo saben. En su más profundo lo saben. Y se sienten en función a eso. Y se sienten en función de que si se sienten una mierda, si mañana lo vuelvo a hacer y me vuelvo a desfancar, vuelvo a engañar a esta, le pongo los cuernos a otro, le quito la represa a esta, sí, pero llega la noche y ta. Y sí es verdad que al día siguiente lo vuelven a hacer. Pero todas estas personas, cuando se vean que se van para el otro lado, todo el mundo se acuerda de Santa Rita cuando llueve. Y en ese momento es cuando no te cabe una lenteja de canto en el culo, ¿vale? Con lo cual sí lo sabes. Sí lo sabes. Otra. ¿Qué clase de educación, infancia o experiencias habrá tenido para normalizar esta conducta? Con todo su comportamiento, ¿qué clase de autoconcepto de sí mismo o autoestima creéis que tiene? Y la última pregunta. ¿De verdad estás segura que si tú hubieras estado en una situación idéntica, con heridas idénticas, educación idéntica, falta de amor idéntica, aprobación idéntica, tú lo habrías hecho mejor de lo que lo hizo el ofensor? Vale, estas son algunas de las preguntas que tenéis para darle vueltas, que para mí me dan motivos para perdonar, ¿vale? De hecho, hay una frase que dicen arriba de no podemos cambiar la conducta del otro, pero la pregunta es... bueno, creo que esto lo hice, vale, es el siguiente, vale. Otro argumento es, y nosotras que estamos aquí somos espirituales, ¿vale? La pregunta es, si el ofensor es muy malo y yo muy buena, si yo soy un ser de luz, ¿cómo estoy poniendo yo luz a esta situación? Y os diré, pues bien, la única respuesta correcta que nos deja en un lugar digno es perdonando, liberándonos para tener una mejor vida y aportando fe en el proceso. Esa es la única forma en la que nosotras podemos poner luz a esta situación.